Michael Brooks, en su libro sobre las cosas que no tienen sentido, hablando de misterios científicos, nos cuenta una historia muy interesante. Hubo una vez un hombre obsesionado con la vida en Marte. Percival Lowell, un rico industrial de Massachusetts, se había obsesionado con la idea de que en el planeta rojo habitaba una civilización extraterrestre, razón por la que recibía críticas despiadadas, pero en 1984 decidió buscar pruebas astronómicas de lo que él creía. Lowell compró un telescopio reflector de $20,000 de la época, con 61 centímetros de apertura a un fabricante en Boston. Eso era demasiado grande para la época y lo envió a Flagstaff, Arizona, por ferrocarril. Por supuesto, jamás se hallaría realmente lo que él quería, pero sin saberlo inició la gran era de la astronomía, porque ese telescopio se quedaría en ese lugar. El telescopio se alojó en la cima del Marks Hill. De hecho, durante la década de los 60, los astronautas del Apolo lo utilizaron para ver los lugares en la Luna donde tenían planificado aterrizar. Pero décadas antes, un joven modesto y reservado llamado Besto Melvin Slipher lo usaría para iniciar la cosmología moderna. Seguramente no lo habías escuchado antes, pero Slipher a sus 26 años llegó a Flagstaff, Arizona como asistente de Lowell en 1901. Recién se había graduado en mecánica y astronomía. En realidad Lowell lo contrató de mala gana como un favor especial a un amigo y planeaba hacerlo por muy poco tiempo. Pero al final el que se fue del lugar fue Lowell al no conseguir lo que deseaba y Slipher terminó quedándose 53 años más trabajando en el lugar cuando se retiró como director del observatorio. Slipher, claro, hacía caso a su jefe, pero no le interesaba buscar marcianos en el planeta rojo. Él estaba interesado en el comportamiento de las estrellas, pero sobre todo estaba interesado en uno de los mayores enigmas al que se enfrentaban los astrónomos de la época: las nebulosas espirales. Algunos creían que esas nubes eran cúmulos de estrellas como universos insulares, también llamados universos islas. Otros creían que eran sistemas planetarios distantes. No lo sabían, pero estaban observando galaxias. En ese tiempo muchos pensaban que lo que contenía la Vía Láctea era todo el universo. Al final, resolver esta cuestión hizo que los científicos se preocuparan más por lo que no podemos ver que por lo que sí podemos ver. En 1917, Einstein estaba buscando la confirmación experimental de su relatividad general que describía el comportamiento del universo a grandes escalas. Las ecuaciones del legendario físico predecían un universo en movimiento, ya sea que se expandiera o que se contrajera. Pero esto no le gustaba a Einstein porque prefería un universo inmóvil, inmutable y eterno. No quería hacerle caso a sus propias ecuaciones. Era el modelo estacionario y había muchos científicos que apoyaban esa idea, así que se inventó un truco matemático que metió forzadamente a sus ecuaciones para que el universo fuera estacionario según sus propias creencias. Lo llamó la constante cosmológica, a la que después llamaría su más grande error. El punto es que aunque el consenso se decantaba por ese modelo estacionario del universo, casi nadie conocía los datos que Slipher ya había adquirido y que contradecían todo esto. Slipher, al usar el telescopio Clark, había empleado un espectrógrafo, el cual descompone la luz que captan los telescopios en sus colores que lo componen, y notó que los colores de esas nubes insulares cambiaban en función de si éstas se acercaban o alejaban de la Tierra. Dicho de otra manera, si vas en una carretera y un auto se acerca a ti, el sonido que hace es agudo. Cuando te rebasa, el sonido se vuelve grave. A eso se le llama efecto Doppler. El sonido nos marca si un objeto se acerca o se aleja porque es una onda que se propaga en el aire. Cuando un objeto se está acercando a ti, las ondas de este se contraen como si se aplastaran, y cuando se aleja se expanden. Entonces, si la luz también es una onda, pasa lo mismo. Y como cada color de la luz tiene su propia frecuencia, cuando la luz de un objeto distante en el universo se desplaza hacia el azul, se está acercando. Cuando se desplaza al rojo, se aleja.
En 1912, Slipher había completado 4 espectrogramas. 3 se desplazaban al rojo y 1 al azul. El azul era la galaxia de Andrómeda. Luego revisó otras 12 nubes más y todas se desplazaban al rojo. Estos datos eran sorprendentes, tanto que cuando los presentó en una reunión de la Sociedad Astronómica Americana de 1914, recibió una gran ovación. Pero esta información indicaba que el universo se estaba expandiendo, se movía. No obstante, este descubrimiento se suele conceder a Edwin Hubble en 1929. En su libro El universo dentro de una cáscara de nuez del profesor Stephen Hawking, señala que en esa reunión de 1914 Hubble estaba presente. Para 1917, momento en el que Einstein pidió apoyo a los astrónomos para confirmar su concepción del universo, Slipher ya había confirmado con su trabajo que 20 nubes insulares se alejaban de la Tierra. Además descubrió que el promedio de esta velocidad de desplazamiento era de 2 millones de kilómetros. Slipher había mostrado que esas nubes eran sistemas estelares lejanos y el universo parecía estar lleno de universos islas, galaxias, todo era más grande de lo que se creía. Cuando publicó sus datos nadie le hizo caso, pero Hubble no había olvidado esa charla de 1914, así que él ya había buscado sus propios datos, pidió a Slipher los suyos, este se los mandó. Hubble los juntó con su trabajo y las observaciones de otros astrónomos y lo publicó en un libro sobre relatividad, y así en 1929 llegó a una conclusión notable. Si una galaxia se alejaba de la Tierra que estaba al doble de distancia de otra galaxia que también se alejaba de la Tierra, la primera se aleja al doble de velocidad, y si se halla 3 veces más lejos, se aleja 3 veces más rápido. A esto lo llamaría ley de Hubble. Las galaxias eran como puntos de papel pegados en la superficie de un globo que se infla. El espacio entre ellas se hacía cada vez más grande. Se concluyó que el universo sí se mueve y estaba en expansión. Por tanto, si se echa atrás la película, el universo tendría que ser en el pasado mucho más denso y pequeño. La relatividad general de Einstein y la evidencia observacional estaban conduciendo a la teoría popularmente conocida como Big Bang. Esto destapó otro misterio, que era aquello que hacía que el universo se expandiera de esa forma, que era esa energía. Así con el tiempo surgió el concepto de energía oscura que constituye más del 70% del universo. El 24% era otra cosa llamada materia oscura, que corresponde a otro fenómeno, y solo el 4% era el universo visible, la materia que podemos detectar. El trabajo de Slipher había revelado que nos falta un gran pedazo de universo por entender. La mayoría. Slipher es uno de los héroes olvidados de la astronomía y probablemente hizo más descubrimientos fundamentales que ningún otro astrónomo del siglo XX, pero pese a esto obtuvo muy poco reconocimiento, en parte porque Slipher tenía la costumbre de no publicar sus hallazgos. Era un hombre tan reservado y discreto que pocas veces asistía a las reuniones de la Sociedad Astronómica. De hecho, su aparición en la reunión de 1914 donde estuvo Hubble fue una anomalía, y Edwin aprovecharía esa junta para colocarse en la senda de la fama. Y así pasamos de un rico que quería encontrar marcianos a darle trabajo de mala gana a un recién graduado en mecánica y astronomía que contrataría solo por un breve tiempo a que este chico hiciera uno de los descubrimientos científicos más importantes de la historia y que casi nadie lo reconociera, dándole la historia y el crédito principalmente a Hubble. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para más y así apoyar al canal. Nos vemos pronto.